Vamos a calcular la curva de esfuerzo de formación a través de herramientas computacionales, Microsoft Excel para ser más específicos, teniendo en cuenta la información suministrada por esta tabla que se ve en esta área de la pantalla y bueno, todos los indicadores que sugieren que se calculen con los conceptos de propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, inicialmente hay que considerar de que estos no son esfuerzos y esto no son deformaciones, simplemente son mediciones hechas en un equipo llamado máquina universal de ensayos, donde se censaron las cargas y las longitudes conforme iba avanzando la prueba en las unidades de libras y pulgadas. Recordemos entonces que para calcular los esfuerzos hay que dividir, para este caso, la carga entre el área de sección transversal de la probeta, y para definir por otra parte a la deformación unitaria como epsilon, simplemente hay que tener en cuenta que es la diferencia entre la longitud final con respecto a la longitud inicial y todo ese resultado dividido entre la longitud inicial. Cabe recordar que la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial se conoce como deformación y es representada por esta letra griega, con lo cual esta ecuación puede ser escrita o bien de este modo o bien de esta manera que se ve acá. Bueno, nuestra primer inquietud que tiene el problema es calcular el esfuerzo de excedencia convencional a 0.02%. Esto es básicamente tener en cuenta que 0.02% es lo mismo que 0.2, entre 100. Si alguien con la calculadora me colabora, ¿cuánto es 0.2 entre 100? 0.002, ¿no? Entonces el objetivo aquí es determinar, cuando nos hablan de este primer inciso, es el valor del esfuerzo que tendría el material cuando tenemos como correspondencia a una deformación unitaria equivalente a 0.02 pues pulgada a pulgada en este caso. Listo. Por parte de la resistencia a la tensión nos están diciendo es que identifiquemos dentro de la tabla que hagamos como consecuencia de transformar estos indicadores en una tabla de esfuerzo y deformación, cuál es el esfuerzo más alto que tendría este censo conforme se vayan analizando pues, los resultados provocados por dividir las fuerzas entre el área de cada uno de estos procesos. Hay que aclarar algo, para este problema nos dicen que el diámetro de la probeta es de 0.393 pulgadas, entonces eso para tenerlo en cuenta. Y bueno, cada uno de estos indicadores saldrán conforme vayamos avanzando en el curso pues, de estos ejercicios para solucionar. Entonces vamos a hacer en Excel una especie de tabla considerando esta información que se presenta a continuación. Bueno, habiendo retomado ahora la apertura de Microsoft Excel para solventar este problema, lo que vamos a hacer es ahora crear aquí una tabla de carga longitud con estos datos que se ven en esta imagen. Entonces simplemente es colocar en una área de columnas cada uno de estos indicadores tal cual como se ve en esa parte de la pantalla referida a la imagen que se ve ahí. Bueno, y pues una vez habiendo traspuesto estos datos que se ven en esta imagen a esta parte de la hoja, nuestro siguiente procedimiento consiste en nuevamente reemplazar ahora las formulaciones. Recuerden que es esfuerzo, fuerza sobre área, y deformación es más que longitud final menos longitud inicial, bueno, deformación unitaria sobre longitud inicial. Entonces, aquí en esta parte voy a colocar como referencia que nuestro cálculo primerito que vamos a hacer va a ser referido al área de esta figura que vamos a pintar aquí a continuación. Según lo que nos dice el enunciado del problema, vamos a modelar esto de la forma más sencilla posible. Tenemos un diámetro de sección transversal de ¿cuánto que dice aquí? 0.393, ¿no? Pulgadas. Si yo quiero calcular el área de esa figura, no es más que multiplicar pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? O sea, pi cuartos de 0.393 pulgadas, todo esto al cuadrado. Vamos a hacer esto en Excel. Entonces en Excel sería algo así. Yo aquí coloco como parte del trabajo, vamos a ponerlo por acá abajo para hacerlo más interesante. Área. El área va a estar en unidades de, vamos a poner esto A, como A mayúscula, como un símbolo, y las unidades van a ser pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces voy a hacerla por acá. Simplemente es multiplicar pi, para colocar pi aquí en Excel simplemente es
colocarle digamos que la sílaba pi y colocar un paréntesis de esta forma. Él inmediatamente comprende que ese es el número pi, ¿vale? Todo esto lo divido entre 4, cierro el paréntesis, pongo un producto y aquí coloco entonces lo que correspondería al diámetro, que estamos hablando de 0.393 pulgadas. Voy a presionar al 94 al tiempo para darle la orden a Excel de que voy a hacer una exponenciación que es al cuadrado. Cierro finalmente aquí y pues al darle Enter me dice que la respuesta es, ¿cuánto dice? 0,12, ¿no? Listo. Entonces, para hacer esto un poco más, más organizado, por decirlo de alguna manera, bajar esto por un instante aquí, puedo ponerlo. Voy a colocar aquí que esto es un parámetro, símbolo, unidades y magnitud. Ok. Entonces aquí voy a colocar esfuerzo. Este esfuerzo va a estar en PSI. El PSI no es más que una unidad de referencia donde básicamente lo que están diciendo es que estamos dividiendo libras-fuerzas por pulgada cuadrada, ¿ok? Entonces eso está en libras-fuerzas y eso está en pulgada cuadrada, todo esto que se ve aquí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer simplemente es dividir cada unidad de fuerza que se ve en esta parte de la columna de esta tabla pasada de esta imagen entre este mismo factor. El resultado final va a ser entonces el esfuerzo que va a tener toda la pieza. Listo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Simplemente colocan un signo igual para referirnos de que es una operación matemática lo que se va a hacer. Colocamos esta casilla y la dividimos entre el área, ¿no? Que sería esto de acá. Para hacer invariable el área, vamos a colocar entre la letra y el número que se refieren a la posición de la columna, de la celda, un signo de peso como tal. Entonces, aquí ¿por qué nos da 0? Es porque evidentemente la casilla 2 tiene un valor de carga de ¿cuánto? Todo número que tiene un numerador, bueno, una división que tiene un numerador de 0 dividido en lo que sea, siempre va a dar 0, ¿no? Lo que sigue ahora es tomar aquí esto y arrastrarlo. Inmediatamente él hizo el cálculo, ¿no? Miren que en todos los procesos no varió para nada el área, ¿lo ven? Entonces ya ahí tengo la columna de los esfuerzos definido. Vamos por otro lado ahora a definir la deformación unitaria. La deformación unitaria está en unidades de pulgada a pulgada. Esto es técnicamente lo siguiente. Yo tengo, pues, por un lado, puedo decirlo así, vamos a ponerlo por acá. Pues una deformación unitaria que es longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, es la que se veía acá. Y si usted se da cuenta son unidades de longitud porque longitud menos longitud sigue siendo una longitud y está dividida sobre una longitud. Técnicamente es una unidad netamente adimensional, pero para tener esto como una especie de estándar, dándonos a entender de que se refiere a este concepto de deformación unitaria, es común dejarlo expresado de esta manera. No es que se cancelen, simplemente es para darnos referencia a qué fenómeno se está refiriendo el cálculo. Entonces, vamos aquí por un momento a arrastrar esto. Fíjense qué sucede. Él me está diciendo aquí que la longitud calibrada después de la fractura es de 2.09, ¿no? O sea que ya una vez se hizo el proceso y falló la pieza, se midió y nos dijo que esto era el resultado final. Pero es interesante notar que tanto en la parte de la tabla como en la parte de la imagen, cuando no hay carga, la longitud es de 2. Quiere decir de que antes de hacer el proceso, ¿cuánto medía la barra? Como tal 2, ¿no? Entonces, esto sería la longitud inicial. Longitud inicial como LSO en pulgadas, valor de 2. ¿Listo? Vamos aquí a enseñar algo más. Yo puedo irme aquí, perdón, aquí donde dice inicio, seleccionar de pronto esta referencia que está aquí, este subíndice que debe ser irme a esta parte de aquí de fuentes, extender y darle aquí subíndice, ¿vale? Inmediatamente me aparece esto como está escrito en el lenguaje de las ecuaciones matemáticas que gobiernan estos casos. La otra también puede ser aquí, darle clic y bueno, jugar pronto con alguna de unos parámetros de formatos de celda y darle también aquí en este caso, como es al cuadrado, el superíndice.
inmediatamente me hace eso. El único problema es que tendría que referenciar en previo cuál era digamos que el carácter que quería volver en ese caso en superíndice, ¿vale? Entonces, pues nuevamente voy aquí, voy a superíndice para el caso del cuadrado, o sea, esta parte de acá, y le doy superíndice. Listo, quedó ahí definido. Ok, entonces la fórmula de esta parte nos dice que es dividir la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Entonces, para el caso de la fuerza en cero, ¿cuál era la longitud inicial? Voy a hacer un paréntesis. Y la longitud inicial pues sigue siendo el 2, ¿no? Para ese primer caso. Todo esto dividido entre la longitud inicial, ¿no? Entonces, para hacer invariable, porque la fórmula dice que son siempre longitud final sobre inicial, aquí voy a colocar un signo peso para hacer invariable la celda de 14, tanto para la componente del numerador como el denominador. Entonces, claro, me va a dar 0 porque 2 entre 2 dividido entre, o sea, 2 menos 2 es 0, pero dividido entre 2 sigue siendo 0. Entonces, aquí simplemente arrastro y aprecio que estos son los datos de longitud, pues ya transformada de formación unitaria. Veamos qué ocurre. Fíjense que en este caso yo tomo una celda cualquiera, la longitud calibrada en 2 sería B3, y la ven acá que está en azul, y D14 serían, pues para este caso, todo en rojo, miren que no cambió, y se mantuvo entonces ese parámetro inmovible. Listo. Entonces ahora esto es lo que compete, ahora sí, el análisis de curvas de fuerza o de formación. Podemos aquí a resaltar esto por un minuto. ¿Vale? Entonces aquí vamos a empezar ahora a definir ciertos parámetros de interés. Por ejemplo, nos hablan de que primero calculemos el esfuerzo convencional a 0.2%. Entonces el esfuerzo convencional al 0.2%, como lo dije en la diapositiva anterior, equivale cuando tenemos una deformación unitaria de 0.002. Este caso es interesante recordarlo porque de cierta manera no tenemos aquí este número, pero podemos interpolarlo. Por lo menos conocemos aquí que tenemos el dato de 0, tenemos aquí el dato de 0, cuando la deformación unitaria salta a 0.03 y tenemos aquí este indicador de esfuerzo. O sea que si yo pues recreo la tabla que se ve aquí, yo tendría entonces algo así. Vamos a colocarlo aquí en unas celdas adicionales, por acá. Entonces, para el caso A, yo tendría algo así. Deformación unitaria y esfuerzo. Entonces, tendría aquí a 0. Estoy buscando el parámetro de 0.002, ¿no? Y según lo que se ve en esta tabla, ¿cuál sigue después de entre 0? 0.00373, ¿no? 0.00373. Listo. Aquí en el esfuerzo tendría el valor de 0 y aquí tendría el valor de ¿cuánto? ¿Cuánto tengo acá? 2473 1.26 Bueno, yo puedo hacer esto o bien puedo darle aquí el símbolo igual y referenciar esta celda. Entonces cuando lo doy a aceptar, inmediatamente él me da el mismo valor. ¿Lo ven? ¿Listo? Entonces estoy buscando en ese caso, digamos que el valor que correspondería de forma lineal, claro, porque en un diagrama de esfuerzo de formación, recuerden que la zona elástica, igual estos son los primeros mediciones de esfuerzo, en la zona elástica el comportamiento es netamente lineal, ¿no? Si hago aquí de pronto la curva, sería algo así, teniendo en cuenta de que aquí está el esfuerzo y aquí está la deformación. Entonces toda esta área de aquí que corresponde a la resiliencia, pues está gobernada por un parámetro netamente lineal aquí en la curva. O sea que esto está bien cimentado desde la base científica y matemática. Bueno, pero pensemos, ¿cómo pudiéramos hacer esta interpolación? ¿Quién me dice? Hay una manera, pues es directamente con funciones matemáticas, o la otra es deducirla a partir de los modelos matemáticos de, digamos que de la parte de la línea recta. Entonces yo les voy a obsequiar ese modelo para que lo tengan en cuenta. Simplemente van a copiar el resultado y lo vamos a plasmar acá, pero es como para saber de dónde sale, para no utilizar funciones matemáticas de una vez. Entonces, pues si yo tengo aquí, digamos que una tabla, entonces tengo aquí la X, aquí tengo la Y, como tal. Entonces, pues si son unos datos cualquiera, X1, Y1 y X2, Y2, y yo quiero conocer precisamente un parámetro que vamos a colocar aquí en verde, que se llame X, pues yo lo que hago es utilizar la fórmula igual Y igual MX más B. Esta es la fórmula de ecuación general de línea recta, ¿no?
donde la m simplemente es la relación entre y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Son fórmulas matemáticas generales. Y bueno, en el caso del cálculo digamos que el parámetro b, que simplemente se refiere al intercepto con la línea recta, uno lo que hace es reemplazar o bien este dato o bien este dato. Yo por simplicidad voy a reemplazar este de acá arriba. Entonces, cuando pues yo deseo hacer eso, para calcular el parámetro b, simplemente reemplazo y1 igual a m, que bueno, vamos aquí de una vez a considerarlo como el parámetro de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Todo esto multiplicado por un parámetro x1 más b. Pregunta, si yo deseo como calcular b, ¿qué hago aquí? Paso esto para acá a despejar, ¿no? ¿Cómo me quedaría? B igual a ¿qué? Y1 menos todo esto de aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Están conmigo ahí? Sí. Entonces, pues vamos a copiarlo aquí de una vez. Listo. Entonces la fórmula general quedaría algo así, ¿no? Y igual a, vamos a hacerlo más abajo, m, que es lo que está resaltado en azul, por x, que es lo que estoy buscando, más el intercepto b. ¿Cuánto vale b? Y1 menos ¿qué? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, todo esto por X1. ¿Ok? Bueno, aquí me faltó tener en cuenta que esto es para esta parte de aquí. Listo. ¿Quién me dice cómo puedo simplificar esta ecuación? Vamos a hacer un poco más sencillo. Voy a desaparecer estos corchetes para que lo vean más claro. Si se dan cuenta, esto que está aquí es común a esto que está acá. ¿Sí lo ven? Se pueden factorizar, ¿no? ¿Se acuerdan de ese caso de factorización que se llama factor común? Entonces quedaría algo así, ¿no? Y igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Todo esto por la diferencia entre x menos x1, ¿ok? Más y1. Y esta es la ecuación que se va a usar para emplearla dentro de nuestra ecuación de interpolación. Entonces yo la voy a arrastrar por un momento acá arriba y pues volvemos enseguida. ¿Listo? Entonces ahora aquí en esta parte lo que voy a hacer es reemplazar cada uno de esos indicadores. Ah, se me olvidaba de pronto como que marcarlo acá. Si yo hago el símil con la tabla que tengo aquí, ¿dónde está la tabla? ¿Dónde que yo dijera? Aquí, esta de acá, toda esta área. Entonces miren, este sería mi x1, este de aquí, o sea, todo esto de acá sería x1 como tal. Voy aquí a resaltarlo. Este de aquí sería mi x2, ¿ok? Vamos a echar esto por aquí. Este sería mi y1 y este sería mi y2, ¿vale? Este sería mi x y pues yo estoy buscando la y. Bueno, entonces aquí colocamos el signo igual y vamos a reemplazar lo que se ve ahí. Entonces yo voy a empezar abriendo unos paréntesis tratando de primero crear esta función de aquí, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces quiero que conmigo pues me ayuden a crearla. Entonces y2 sería esto, ¿no? Menos y1, que sería entonces lo de arriba, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí tendría esta primer parte que se refiere al numerador. Coloco el signo entre. Exacto, muy bien. x2, que sería esto, menos x1, que sería esto, ¿no? Perdón. Le cierro aquí el paréntesis y nuevamente cierro acá. Con estos paréntesis que se ven aquí, es bien que los que están en negro se refieren a toda esta área. ¿Ok? Listo. Entonces aquí pongo un signo por, ¿listo? Y esto lo voy a multiplicar por x menos x1. Listo. ¿Cuánto es x? Bueno, en este caso se refiere a la casilla F número 4, ¿no? F4 menos digamos que el x1, que es el que está acá arriba, ¿no? Ok. Entonces a esto le sumo, ¿qué parámetro? Y1, ¿no? Ok. Entonces para hacerlo un poco más sencillo aquí voy a darle nuevamente unos paréntesis para darle a entender de que pues son, aunque igual entiende por operaciones de jerarquía quién es quién no. Listo.
Entonces él me dice que el resultado es aproximadamente 1326,073 PSI. ¿Ok? Esa es la primera referente al esfuerzo de excedencia al 0.2%. Vamos a buscar la resistencia a la tensión. En el caso de la resistencia a la tensión es el número más grande que ven aquí. ¿Cuál es el número más grande aquí? El último. Este. Hay una forma más sencilla que es ir a mayor. Vamos a ver si aquí lo... Perdón, no lo seleccioné. O máximo, ¿no? Entonces yo aquí lo que hago es seleccionar todo esto. Le doy aquí cerrar. Y él me dice que el valor máximo es ese. ¿Lo ven? Entonces este sería el SUT que está referido aquí. Vamos a colocarlo aquí con una reseña. SUT, el valor máximo que tenemos ahí. Listo. ¿Qué más nos preguntan? Nos hablan de que calculemos el módulo de elasticidad. ¿Lo ven acá? Se calcula el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad se calcula según la ley de Hooke. Entonces, el módulo de elasticidad, división entre sigma 2 menos sigma 1 sobre epsilon 2 menos epsilon 1. Recuerden que esto es en el rango elástico, ¿ok? Entonces, para ese caso particular, vamos aquí a considerar lo siguiente. En el rango elástico, las tendencias son netamente lineales. Yo les voy a enseñar algo. Y es que, antes de hacerlo, fíjense básicamente en las tendencias de las cargas. Cómo van incrementando. Por lo menos de 0 a 300, ¿cuánto es el incremento en carga? 300, ¿no? De 300 a 600, ¿cuánto es el incremento en carga? De 600 a 900, ¿cuánto es el incremento en carga? ¿Cuánto es entre 900 y 1200? ¿Y de 1200 a 1500? Pero de 1500 a 1660, 160. Aquí se perdió la pendiente, ¿ven? Entonces, de aquí para acá se mantiene el rango elástico. ¿Lo ven? Exacto, recuerden que es una línea recta, ¿no? Entonces, donde se ven estos incrementos así constantes es que se va manteniendo esa tendencia elástica. Entonces, es ahí donde, desde este punto hasta este punto, donde puedo aplicar la ley de Hooke. Ahí lo que pues habría que hacer simplemente es lo siguiente. Puedo tomar cualquiera de esos números, cualquiera de esos pares de coordenadas y sacar la pendiente de ahí. Sí. Entonces yo voy a tomar, no sé, puedo tomar estos dos para hacerlo como sencillo. Estos pares de valores que se ven acá. Entonces aquí voy a decir que nuestro parámetro de módulo de elasticidad será igual a, vamos a hacerlo acá arriba, dividir como valor de carga. Recuerden que aquí tenemos que referenciar, bueno, esto es para tener como que la guía, pero tenemos que referenciar son los esfuerzos, ¿no? Entonces voy a tomar 300 y 600 que son correspondientes a este número menos este número de acá arriba, ¿no? Todo esto, cierro paréntesis, dividido entre sus pares de deformación unitaria. Este de aquí menos el que está arriba de él. Entonces esto nos tiene que dar un valor de que se ve ahí. Las unidades de esto son PSI dividido todo esto entre pulgada a pulgada. Este es el número que se refiere al módulo de elasticidad de este problema. Nos hablan de la elongación total. ¿Sí ven aquí? La elongación total puede ser definida de varias maneras. O bien puedo tomar este último número con respecto a este número, o bien puedo referenciarme con lo que dice aquí el problema, que la longitud calibrada final fue de 2.09 pulgadas. Entonces, ¿cuál quieren que haga? ¿Con este o con el que dice el enunciado? Cualquiera de los dos me puede servir. ¿Sí? Cualquiera. Entonces, aquí recuerden que es esto. Módulo, bueno, la elongación como tal se calcula exactamente igual que trabajando de formación unitaria, longitud final de la prueba, bueno, longitud inicial sobre longitud inicial, pero esto se multiplica por 100. Es como para dar un porcentaje, ¿ya? Eso dice qué tan dúctil, o te da un indicador de qué tan dúctil es el material cuando se somete a esas cargas. Entonces aquí voy a colocar elongación y no es más que dividir. Voy a tomar este de acá, ¿les parece? ¿Bien? Pero recuerden que también se puede hacer con aquel del enunciado. Todo depende en realidad pues de lo que se esté buscando, ¿no? Si lo dicen, no, dámelo con la longitud calibrada final en una experimentación, tienen que hacerlo con pues, el que dio finalmente. Pero también se puede tomar por acá y de acuerdo a lo que se pida es que pues, se toman las decisiones. Pues aquí como no están pidiendo nada así en particular, pues por eso es que hacemos esta decisión. Entonces tomamos esta longitud sobre la original, que pues aquí la tenemos, ¿sí o no? Todo esto dividido ¿entre cuánto? Entre la misma longitud, ¿no? Vamos aquí a colocar aquí donde está la parte de operaciones matemáticas, que esto es todo multiplicado por 100. Yo puedo darle directamente aquí, y bueno, aquí en la parte del formato número decirle que es un porcentaje, perdón.
Aquí en inicio le digo que es general y pues le puedo decir que es porcentaje, ¿no? Y directamente me lo da. Bien, entonces ahí tenemos, tuvo un 6% de elongación el material con respecto a las pruebas. ¿Listo? Reducción de área. La reducción de área es un concepto muy interesante. Voy a empezar a definirlo por acá, en esta parte de la hoja. Es básicamente proveniente de que pues el volumen de la pieza antes y después no varía. Claro, porque yo tengo la misma cantidad de material, sea lo que sea, durante la deformación. Porque se cree, o bueno, no es que se crea, es así. Cuando tú deformas esto, ¿qué hace? Básicamente, pues tú elongas algo más la pieza. Pero no es porque se elongue, vamos a suponer que lo haces por tensión. No es que lo elongues y pues de la nada pues las deformaciones originales pues de la pieza nada más se deben a esto. Tú mientras deformas aquí en lo largo, esto de aquí se hace más cortico. ¿Me entienden eso? Entonces esa es la relación de Poisson. Posiblemente en resistencia de materiales lo vayan a ver con más detalle. Entonces se reduce el diámetro conforme se elonga más la pieza. Es lo que quiere decir eso. Entonces, como se mantiene el volumen constante, evidentemente el área inicial por la longitud inicial será igual al área final por la longitud final, ¿no? Entonces, si yo quiero reducir, calcular por decir algo, el área final, yo simplemente paso para acá esto y quedaría aquí que área inicial por longitud inicial sobre longitud final, ¿a qué es igual? Área final, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, lo que se hace posterior es algo referente a esto. El porcentaje de reducción de área es igual a área inicial menos área final sobre área inicial por 100. Donde el área final es esta fórmula que se ve aquí. Todo esto que voy a resaltar aquí en amarillo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es calcular las áreas preliminarmente para tener en cuenta eso. Vamos a ver que tenemos el área inicial en ¿cuánto dice aquí? 0.12 pulgadas cuadradas, ¿no? Es la que referimos acá. Entonces, si ese es el área inicial, ¿cuánto será el área final? Recuerden que lo voy a trabajar con este dato, ¿no? Como longitud final. Vamos aquí a moverlo un poco hacia arriba para que lo recuerden. Si ven que es longitud calibrada final, entonces con esa fue que calculé la elongación y por tanto, para tener como una coherencia, voy a mantener ese dato ahí. Entonces aquí lo voy a hacer por esta la parte de acá. Entonces el área inicial, ¿cuánto era que era? Bueno, vamos a ver un signo igual. No tengo por qué saberlo del todo, simplemente me voy aquí, le doy aquí a la columna, perdón, a la casilla y le digo que es igual, ¿no? Miren que aquí lo referencia inmediatamente y cuando le doy Enter, él inmediatamente me coloca aquí el área, ¿lo ven? Listo. ¿Cuánto fue la longitud inicial? Eran 2, ¿no? La longitud, y la longitud, vamos a colocarlo, longitud 2,12, ¿no? 2 pulgadas y longitud final era 2.2. O sea que el área final, según esta fórmula que se ve aquí, es multiplicar el área inicial por este factor, longitud inicial sobre longitud final. Entonces sería esta área multiplicada por el factor de división entre longitud inicial sobre longitud final. Todo esto dividido y me da un número, 0.11. Si ven que aquí incluso matemáticamente se cumple la relación de Poisson. Claro, como se hizo más largo, miren que el área es más pequeño. ¿Lo ven? Entonces eso concuerda con lo que hemos venido conversando. Por lo cual, pues por esta parte de la pantalla voy a colocar aquí la reducción de área, que será igual a área inicial, ¿sí o no? ¿Cuánto es el área inicial? Este número, menos el área final. Todo esto dividido con respecto al área inicial, ¿no? Vamos a ver si aquí... pues aquí le doy Enter y me da este dato. Vamos a verlo en porcentaje porque es lo que se ve, ¿no? Entonces aquí me voy a inicio, voy aquí donde dice, puedo ir directamente aquí y él me lo da, ¿vale? Entonces es una coincidencia de que me diera el 6%. A veces son valores cercanos en realidad, pero no es que sea porque sea la elongación tanto, pues también va a ser la reducción de área. O pues en su defecto porque lo redondea. Si aquí me voy en esta área, miren que si yo reduzco, el mismo me lo coloca, ¿vale? Bien, las cifras significativas ahí. Listo. Me hablan de un esfuerzo ingenieril, ¿lo ven? Acá. Y me hablan de un esfuerzo real. O sea, el esfuerzo ingenieril a la fractura es el último esfuerzo donde la pieza falló. Entonces, aquí dice que falló en este dato. ¿Sí ven que la tabla me lo dice acá? Fractura en 2.12. Entonces, cuando marcó 2.12, pues esta era la carga que estaba asignada según lo que se ve aquí.
Y bueno, el esfuerzo que me piden sería este de acá. Vamos a poner esto no sé, en naranja. ¿Listo? Este sería el esfuerzo ingenieril como tal. A la fractura. Vamos a colocarlo entonces en referencia. Este de aquí es esfuerzo ingenieril a la fractura. Por último, nos hablan de esfuerzo, bueno, no es por último, sino que es uno de los datos que nos piden, hablan de esfuerzo real. El esfuerzo real se diferencia del esfuerzo ingenieril, es que en vez de utilizar, recuerden que este cálculo de esfuerzo se hizo para esta área, todos se hicieron para esta área, ¿se acuerdan que eran invariables? Miren que está invariable, ¿lo ven? Aquí también pasa lo mismo, sigue siendo invariable con respecto a esta. El esfuerzo real se calcula entonces dividiendo esta carga entre el área final que tendría con esta longitud deformada. Entonces aquí recuerden que esa área final, vamos a ponerlo por acá, área final o AF en pulgadas cuadradas. ¿Cuánto fue que nos dio? Vamos aquí a darle un signo igual, vamos a bajar todo esto. Nos dice que nos dio ¿cuánto? Este dato, ¿no? Le voy a darle aquí Enter y pues él se ve ahí. Vamos aquí por un momento a retirar esta información que se ve acá. Entonces una vez aquí ya dejando despejado el área, coloco aquí que el esfuerzo real es igual a... Vamos a colocar esto en PCI. El símbolo les puedo explicar luego cómo se coloca. Es dividir entonces esta carga que corresponde a la carga de fractura entre el área final, ¿no? Entonces nos da este valor que está acá, que difiere mucho del que nos da con el esfuerzo ingenieril, ¿no? ¿Sí ven? Por último tenemos aquí el módulo de resiliencia. Recuerden que el módulo de resiliencia se refiere a el área bajo la curva en la zona elástica del diagrama de esfuerzo de deformación, y que pues por formulación matemática sabemos nosotros que es igual a sigma yt al cuadrado sobre 2 veces el módulo de elasticidad. Entonces yo lo voy a colocar acá, módulo de resiliencia, voy a expandir un poco esta área de acá, y bueno, se representa con una U, y tiene unidades de energía por unidad de volumen. Entonces, veamos que el problema pues nos habla de que calculemos ese módulo de resiliencia con esta fórmula de acá, ¿no? Es interesante tener en cuenta que pues no hemos calculado el sigma de fluencia, o sea, el esfuerzo de fluencia no lo tenemos. Pero se puede definir o establecer en función de las tendencias gráficas. Recuerden que el módulo de elasticidad está relacionado con el esfuerzo de fluencia directamente por la trayectoria que tienen las curvas, ¿no? En la zona elástica es una línea recta. Entonces, ¿dónde ustedes ven que se termina de perder el incremento en la zona de carga? Ese incremento constante que va de 300 en 300. ¿A dónde acaba? En 1500. Entonces, podemos considerar que en este punto es donde ya dejó la zona elástica de funcionar y se pasó a la zona plástica. El umbral se conoce como el punto de fluencia. O sea que nuestro punto de fluencia puede ser tomado como este dato que se ve aquí. 12.365.63. Voy a ponerlo aquí en azul. Entonces, este punto de fluencia que vamos a tomar, vamos a elevarlo aquí al cuadrado. Entonces, no es más que colocar aquí paréntesis, tomar este dato al 94 sostenido, al tiempo, poner el cuadrado, y todo esto dividirlo entre 2 veces, 2 por la referencia del módulo de elasticidad, que nosotros lo calculamos en esta parte, ¿lo recuerdan? Entonces aquí al dividir nos da entonces que ese módulo de resiliencia es aproximadamente 115 psi por pulgada cúbica. Y bueno, de esta manera entonces es como se resuelve como se resuelve el cálculo de estos indicadores que se ve aquí, de forma tal de que podamos establecer la gráfica de esfuerzo de deformación, que incluso pudiésemos nosotros hacerla según lo que se ve acá, ¿no? Entonces por un momento vamos a eliminar algunos datos para hacerlo. Puede ser aquí, para que vean cómo se hace. Entonces yo voy a graficar simplemente estos datos que se ven acá. ¿Cómo se hace? Pues yo reselecciono esto, voy aquí donde dice insertar, puede ser un gráfico de tendencia, pero fíjense en una cosa, miren cómo los arroja inicialmente. Esto se debe a que básicamente las intersecciones, o más bien los ejes están cruzados. En el lado de las ordenadas tengo las deformaciones y en el lado de las áxilas tengo el esfuerzo. Tienen que ser al revés. Entonces, para hacer eso, simplemente voy a tomar aquí esto, voy a tomar un dato, un gráfico de dispersión cualquiera, y pues yo lo voy a borrar todos, ¿no?
Entonces aquí voy a ir a seleccionar datos, aquí en esta parte dando de clic derecho, agrego, y le digo aquí, curva esfuerzo de formación al título de nuestra gráfica, para luego entonces colocar los valores de la eje X. En el eje X siempre van las deformaciones, ¿ok? Entonces sería todo esto de aquí. Y en el eje de la Y irían entonces los esfuerzos, todo esto de aquí. Entonces darle a aceptar y darle a aceptar en esta gráfica de puntos se alcanza a apreciar la tendencia lineal y luego pues la parte curva. Si yo de pronto a esto le mejoro las tendencias o cambio incluso los gráficos, porque se puede hasta cambiar el gráfico. En esta parte acá le doy cambiar tipo de gráfico y pues yo puedo tomar líneas, puede ser este o este, no sé. Vamos a tomar este y le doy a aceptar, él inmediatamente cambió. Mire, de pronto en este ejercicio nos faltó más información en referencia a la zona de la zona plástica, porque solamente tenemos 3, ¿lo ven? Entonces por eso es que se ve así. Pero de pronto en otro tutorial podemos hacer un ejemplo más sencillo, donde tengamos más información y se va a ver más la tendencia diferente a lo que se ve en la zona elástica, que es una línea recta. Y bueno, de esa manera terminamos este proceso. No olvides suscribirte y darle like.